Muy buen día para todos. Mi nombre es Valentino Corocheta, soy ingeniero en computación y telecomunicaciones. Actualmente cursando posgrado de maestría en gerencia de las finanzas y los negocios en la Universidad Yacambú del núcleo Araure Portuguesa. Les traigo un tema muy interesante para todos, como lo es el cierre de la negociación, confirmación y renegociación. ¿Cómo realizar un cierre de manera eficiente? Una vez que avanza el debate entre los negociadores y a medida que se desarrolla el proceso, el posible encuentro comienza a estar cada vez más cerca. Cuando las propuestas ya han sido debatidas y llega el momento en que los negociadores tienen que decantarse y aceptar o no una determinada propuesta. Nada hay más contraproducente que precipitar la situación de cierre. La prisa a la hora de cerrar es poco recomendable, aunque con mucha frecuencia incurrimos en ella. Debemos reiterar que el cierre es la fase de negociación que más atención requiere. De nada sirve todo el proceso anterior si a la hora de cerrar cedemos de forma inadecuada por miedo a dañar las relaciones o intentamos evitar todas las cuestiones problemáticas y como consecuencia de ello alcanzamos un acuerdo que se aleja bastante de los objetivos que habíamos previsto. Hay que tener en cuenta además que el cansancio físico puede propiciar que los negociadores quieran acabar lo antes posible. El cansancio y la prisa por cerrar suelen ser fácilmente identificados por los negociadores más hábiles, quienes lo utilizan tácticamente para propiciar a su favor un cierre beneficioso. Todo negociador, a medida que va avanzando el proceso, debe estar atento a una serie de cuestiones que forman parte de su lista de intenciones y que pretende conseguir en los momentos finales de la negociación por medio del juego inevitable de las concesiones. Si en esos momentos el negociador pierde de vista estas últimas cuestiones, puede encontrarse con que el acuerdo obtenido, aunque obviamente sea bueno, podría haber sido enriquecido con otras variables que no han quedado integradas en el mismo. Por estas razones, se recomienda mucha calma a la hora de cerrar la negociación. Para conseguir esta calma es preciso haber fijado, tras el debate y antes de entrar en lo que es el cierre propiamente dicho, un receso o pausa de al menos media hora para que los negociadores descansen y se recuperen adecuadamente. Si ello no es posible por falta de tiempo, también puede resultar beneficioso que tras el debate intervengan las personas que tengan el rol de capitulador en el equipo. Así el líder podrá ganar tiempo, tomar fuerzas y recomponer su estrategia según haya transcurrido el debate. Una vez vistas las pautas básicas anteriores, no podemos decir que existe un criterio que permite asegurar un cierre eficiente. El cierre es uno de los momentos más críticos de la negociación y no es posible predecir con exactitud el momento adecuado en el que debe producirse ni aportar un criterio eficaz por lo cual sepamos con seguridad que esa última fase va a tener lugar. Ahora bien, las actitudes y orientaciones con las que se afronta la negociación desde el momento inicial de la preparación no solo definen el clima en el que se va a desarrollar aquella, sino que condicionan la manera en que se pueda producir el cierre y por tanto afectan en gran medida al resultado.
En definitiva, lo que se trata de evitar es que el azar, la casualidad o determinados factores externos tengan entrada en un momento del cierre. Y una manera de asegurar que esto no sea así es ceñirnos completamente, una vez más, al método deliberadamente escogido. Después de analizar numerosos procesos de negociación, podemos decir que las orientaciones basadas en intereses propician cierres serenos y tranquilos. El cierre aparece como un eslabón más del proceso general. Por lo contrario, las orientaciones basadas en posiciones propician cierres mucho más competitivos y desgastadores para las partes negociadoras. Ahondando en las diferencias derivadas de estas dos orientaciones negociadoras, podemos decir que las actitudes de negociación posicionales propician generalmente cierres que son muy competitivos y hacen que los negociadores traten de conseguir su objetivo de forma rápida y sin preocuparse de otro tipo de cuestiones. Producen un gran desgaste y atrincheramiento en los negociadores, lo que impide adoptar una solución conjunta de problemas tan necesaria para construir acuerdos beneficiosos para ambas partes. Las orientaciones basadas en posiciones son el resultado del empleo de determinadas tácticas dirigidas a arrancar concesiones a la otra parte, lo que generalmente provoca entrar en una situación de regateo competitivo. Estas orientaciones acentúan el deterioro de la relación y se centran exclusivamente en la reclamación de valor sin atender previamente a la creación del mismo. También mide la bondad del acuerdo exclusivamente en términos económicos, considerando que será mejor cuanto mejor lo sea en términos económicos. Debemos tomar en cuenta que en alguna oportunidad las circunstancias nos pueden obligar a apretar las tuercas para que salga a flote la verdad o se obligue a nuestra contraparte a aclarar posiciones. Si tengo las pruebas en mano que mi contraparte cometió un error y éste no lo quiere reconocer, yo me veo en la obligación de buscar esclarecer las cosas como son. No es que debamos ser agresivos, pero sí debemos buscar la manera de demostrar que hubo un error y que se debe rectificar. Por otra parte, las actitudes o estilos basados en intereses propician procesos de cierre que son el resultado de una actitud de cooperación entre las partes negociadoras, que se refleja sin duda en acuerdos que tienden a satisfacer los intereses de las partes implicadas en la situación de conflicto. Este estilo trata de salvaguardar la relación existente entre las partes, evitando que salga contaminada del proceso. Apuestan por acuerdos que sean buenos a corto plazo, pero óptimos a largo plazo, donde se valora también entre los factores la relación entre las partes, el equilibrio contractual y las posibilidades de continuar haciendo negocios en el futuro. Incorporan criterios externos de legitimación que aportan equidad al resultado con independencia de la situación de poder y superioridad en la que se encuentre cada una de estas partes. Este estilo minimiza el efecto de las tácticas de poder interpersonal que puede ser ejercido por negociadores tratando de ajustarse al máximo al método elegido. Como hemos expuesto anteriormente, una de las claves de la metodología recomendada se basa en desarrollar una actuación dirigida al resultado. Esto supone que desde los momentos iniciales de la preparación hasta el momento final del cierre,
Los negociadores tratan con la aplicación del método de dotar al proceso del armazón o la estructura más racional y equitativa que consiga un acuerdo beneficioso para todas las partes implicadas. Además, y como también apuntamos anteriormente, nuestra metodología apuesta porque la actuación de los negociadores a lo largo del proceso sea proactiva y no reactiva. Es en el momento del cierre cuando más atención tienen que prestar las partes a este criterio para evitar que el resultado sea fruto de una reacción frente al comportamiento de otro. Hay que destacar también la importancia que tiene el hecho de que los negociadores tengan fijados claramente sus objetivos desde el comienzo de la negociación. Solo así cualquier propuesta de cierre puede ser valorada por las partes. Cualquier propuesta de cierre debe ser comparada en todo momento con nuestros objetivos. Si disponemos de alternativas y las hemos analizado detenidamente, tenemos que ser consistentes de que no estamos condenados a cerrar con la otra parte. Muchas veces el mejor acuerdo no es llegar a un acuerdo, ya que tenemos una mejor alternativa esperándonos fuera de la mesa de negociación. Entonces debemos recordar que no estamos condenados a cerrar con la otra parte. Muchas veces el mejor acuerdo es no llegar a un acuerdo, ya que tenemos una mejor alternativa esperándonos fuera de la mesa de negociación. Lo sentimos mucho, pero no podemos aceptar su propuesta, ya que no cumple con los objetivos de la empresa. Igualmente será para otra oportunidad. Muchas gracias de todos modos. Muchas gracias por su tiempo. Saludos cordiales y disculpen lo malo, entre otras cosas. Ahora vamos a ver los tipos de cierre. A la hora de realizar un análisis y posterior calificación de los tipos de cierre que pueden existir en un proceso de negociación, podemos mencionar los tipos de cierre derivados de las actitudes posicionales y los tipos de cierre derivados en principios o intereses. Los tipos de cierre derivados de las actitudes posicionales. Tenemos cierre con intimidación y amenazas. La clave de este tipo de cierre es que el negociador trata de presionar a la otra parte para conseguir aquello que quiere. Lo consideramos un tipo de cierre muy peligroso, por lo que solo se justifica en situaciones en las que exista una explicación rotunda y firme para ello. El cierre alternativo. Se trata de propiciar el cierre de una negociación presentando a la otra parte propuestas alternativas para que elija entre ellas las que más les conviene y se produzca así el cierre. Los tipos de cierre derivados en principios o intereses. Tenemos el cierre recapitulativo. Consiste en cerrar la negociación tratando de recapitular los puntos de mayor coincidencia con la otra parte y a continuación pasar a abordar aquello en lo que existen más dificultades, subrayando lo ventajoso de llegar a un acuerdo sobre los puntos que quedan pendientes. El cierre aplazado. Las partes deben identificar que llegado a un determinado momento en la negociación, puede ser de suma utilidad acordar un receso que les permita valorar detenidamente la propuesta final. Muchas veces disponer de tiempo para reflexionar una propuesta permite a ambos interlocutores comprender mejor las ventajas de la misma. Al momento del cierre de la negociación se requiere concretar próximas acciones y plazos. ¿Qué sucede? Que a veces
hacemos un negocio, cerramos una negociación, pero en las relaciones comerciales se prevén muchas negociaciones y entonces las mejores negociaciones son aquellas donde se van haciendo seguimiento y control y se van renegociando una y otra vez hasta cumplir con todas las necesidades y todos los requerimientos de la empresa. Tenemos mostrar satisfacción y valorar lo logrado. No hay nada más hermoso cuando usted termina una negociación y cierra una negociación, que usted sienta satisfacción y valorar lo que ha hecho en ese momento. Porque eso también le da más confianza a la otra parte que está negociando con nosotros. También tenemos cuidar la despedida. Cuidar la despedida quiere decir en todo momento que debemos ser respetuosos, educados, debemos ser profesionales. Cuidar la despedida da la impresión de satisfacción por haber hecho la negociación con nuestra contraparte. Si no hay acuerdo, salvar la relación. Si no llegamos a ningún acuerdo porque no pudimos aceptar las propuestas de nuestra contraparte, por lo menos tuvimos la oportunidad de compartir las ideas y por lo menos, aunque no hayamos llegado a un acuerdo, por lo menos hemos compartido intereses, hemos compartido información entre ambas partes. Y esta información esta relación la podemos utilizar como experiencia para futuras negociaciones. En conclusión, podemos decir que el cierre es una de las partes más importantes de la negociación. En el cierre de toda negociación no debemos perder el enfoque de los objetivos que nos hemos trazado. Debemos cuidar en todo momento nuestra imagen y la de nuestra empresa, sin perder las ventajas de nuestros intereses, siempre con una actitud profesional y respetuosa. Una persona o empresa que tiene mala reputación no puede pretender que una gente seria y honesta se siente a negociar con ella. No siempre se llega a un acuerdo, muchas veces nos damos cuenta que no podemos aceptar las propuestas de la otra parte. Entonces ganamos más no llegando a un acuerdo que llegar a un acuerdo perdiendo. El negociador debe tener habilidades, destreza y talento para poder controlar y dominar la situación en todo momento. Por lo general, evitamos al máximo las discordias y los choques entre las partes. Mas, sin embargo, debemos saber cuándo exigir y cuándo ceder. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que haya sido de su agrado y utilidad. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.